Mi nombre es Nicolás Pereira, tengo 74 años y hace 2 semanas me echaron de mi propia casa bajo la lluvia a medianoche como si fuera un delincuente. Pero lo que mi hijo Ricardo y mi nuera Daniela no sabían es que esa casa nunca había sido legalmente suya y que al día siguiente iban a descubrir que el verdadero propietario era alguien que conocían muy bien, pero a quien habían subestimado durante años. Esta es la historia de cómo un viejo de 74 años les enseñó a una familia ingrata que tratar mal a quien te ama puede costarte todo lo que creías que tenías asegurado. La noche que me echaron, estaba lloviendo tan fuerte que las calles parecían ríos. Eran las 12:30 de la madrugada cuando Ricardo apareció en mi habitación con una maleta en la mano y me dijo que tenía exactamente 10 minutos para empacar mis cosas y irme de la casa. No me dio explicaciones, no hubo conversación, no hubo oportunidad de defenderme. Solo me dijo que ya no era bienvenido, que había sido una carga durante demasiado tiempo y que era hora de que resolviera su vida en otra parte. Pero para entender cómo llegué a esa situación, tengo que contarte la historia completa. Tengo que llevarte hasta mi juventud, cuando era un soldador de 25 años que acababa de conocer a la mujer de mi vida y cuando nunca imaginé que 50 años después estaría luchando por recuperar la dignidad que mi propia familia me había arrebatado. Conocí a mi esposa Elena cuando yo tenía 25 años y ella apenas 21. Era una muchacha hermosa que trabajaba como secretaria en la fábrica donde yo soldaba estructuras metálicas. Durante 2 años la cortejé con la paciencia y el respeto que se tenía en esa época, llevándole flores los domingos, pidiéndole permiso a su padre para visitarla, ahorrando cada peso para poder casarme con ella y darle una vida digna. Nos casamos en 1971, en una ceremonia sencilla pero hermosa en la iglesia del barrio. Elena llevaba el vestido de novia que había cosido su madre, y yo estrené el único traje que tenía, comprado a crédito con mi primer sueldo como soldador especializado. Esa noche, mientras bailábamos en el pequeño salón que habíamos alquilado para la recepción, Elena me susurró al oído: «Nicolás, vamos a construir una familia hermosa, vamos a ser felices toda la vida», y fuimos felices. Durante los primeros 10 años de matrimonio, Elena y yo construimos no solo una relación sólida, sino también un patrimonio que nadie habría esperado de una pareja tan joven. Yo trabajaba 12 horas diarias como soldador, pero además había desarrollado un negocio paralelo, reparando estructuras metálicas los fines de semana. Elena administraba nuestras finanzas con una inteligencia práctica que me impresionaba constantemente. Vivíamos en una casita alquilada muy humilde, pero cada peso extra que ganábamos lo ahorrábamos religiosamente. Elena llevaba un cuaderno donde anotaba todos nuestros gastos y al final de cada mes me mostraba exactamente cuánto habíamos logrado ahorrar. «Nicolás», me decía con esos ojos brillantes que conservo en mi memoria, «a este paso en 5 años vamos a tener suficiente dinero para comprar nuestro propio terreno». Comprar nuestro propio terreno era nuestro sueño compartido. Queríamos construir una casa con nuestras propias manos, tener un jardín donde Elena pudiera plantar flores y vegetales, criar a nuestros futuros hijos en un hogar que fuera verdaderamente nuestro. Hablábamos de esto todas las noches después de cenar, planificando cada detalle de la casa que íbamos a construir. En 1975, cuando Elena tenía 25 años, quedó embarazada de Ricardo. Fue la noticia más feliz de nuestras vidas. Elena había estado deseando ser madre desde que nos casamos, y yo estaba ansioso por tener un hijo al que pudiera enseñar todo lo que había aprendido sobre el trabajo honesto y la importancia de la familia. Durante el embarazo, trabajé aún más duro, haciendo trabajos adicionales para asegurar que tuviéramos todo lo necesario para recibir a nuestro bebé. Ricardo nació en enero de 1976, y desde el momento en que lo tuve en mis brazos, supe que haría cualquier cosa por ese niño. Era un bebé hermoso, con los ojos grandes de su madre, y lo que Elena juraba que era mi determinación ya visible en su pequeña cara. Las primeras noches cuando lloraba, yo era el que se levantaba para cambiarle el pañal o darle el biberón para que Elena pudiera descansar. Los años siguientes
fueron los más felices de mi vida. Elena se dedicó a criar a Ricardo mientras yo expandía mi negocio de soldadura. Había logrado conseguir contratos importantes con empresas de construcción y mis ingresos habían aumentado considerablemente. En 1978, cuando Ricardo tenía 2 años, finalmente compramos nuestro terreno. Era un lote grande en las afueras de la ciudad, en una zona que estaba empezando a desarrollarse. No era caro porque estaba lejos del centro, pero Elena y yo podíamos ver el potencial. Con el tiempo esa zona iba a crecer y nuestro terreno iba a valer mucho más de lo que habíamos pagado por él. Pero más importante que la inversión financiera era el hecho de que finalmente íbamos a tener nuestro propio hogar. Construir la casa tomó 3 años. Cada fin de semana, Elena, Ricardo y yo íbamos al terreno. Mientras yo trabajaba en la estructura metálica y la albañilería, Elena preparaba el almuerzo y cuidaba a Ricardo, quien jugaba entre los materiales de construcción como si fuera su parque personal. Eran días largos y cansadores, pero llenos de alegría y propósito. Cuando finalmente nos mudamos a la casa nueva en 1981, Elena organizó una fiesta para celebrar. Invitamos a todos nuestros familiares, a los vecinos de la casita donde habíamos alquilado, a mis compañeros de trabajo. Elena había decorado toda la casa con flores del jardín que había empezado a plantar y había preparado una comida deliciosa para todos los invitados. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, Elena y yo nos sentamos en el porche que había construido especialmente para ella. Ricardo dormía en su habitación nueva y nosotros disfrutábamos de la tranquilidad de nuestro propio hogar. «Nicolás», me dijo Elena, tomando mi mano con esa suavidad que siempre me tranquilizaba, «construiste algo hermoso para nuestra familia. Esta casa va a ser el lugar donde Ricardo crezca, donde tengamos más hijos, donde envejezcamos juntos». Los años siguientes fueron un periodo de prosperidad y felicidad familiar que ahora recuerdo como la época dorada de mi vida. Mi negocio de soldadura continuó creciendo. Elena se involucró en actividades comunitarias y se convirtió en una figura respetada en el barrio. Y Ricardo se desarrolló en un niño inteligente y cariñoso que era la alegría de nuestras vidas. Elena intentó quedar embarazada nuevamente durante varios años, pero por razones que nunca entendimos completamente, no pudo tener más hijos. Esto la entristeció durante un tiempo, pero canalizó toda su energía maternal adicional en Ricardo, convirtiéndose en la madre más dedicada y amorosa que uno pudiera imaginar. También ayudaba a cuidar a los hijos de los vecinos, y nuestra casa se convirtió en un lugar de reunión para todas las familias del barrio. Ricardo creció en ese ambiente de amor y comunidad. Aprendió a trabajar con sus manos ayudándome en pequeños proyectos de soldadura. Desarrolló un amor por la lectura gracias a Elena y se convirtió en un joven responsable que nos enorgullecía constantemente. Cuando terminó la secundaria, Elena y yo estuvimos de acuerdo en que debía ir a la universidad, aunque eso significara sacrificios económicos para la familia. Pagamos sus estudios de ingeniería comercial vendiendo algunos de los equipos más caros de mi taller y trabajando horas adicionales durante 4 años. Elena tomó trabajos de costura desde casa para contribuir a los gastos universitarios. Nunca le dijimos a Ricardo el costo de sus estudios porque queríamos que se concentrara en aprender, no en preocuparse por dinero. Cuando Ricardo se graduó en 1999, Elena y yo estuvimos en primera fila durante la ceremonia, llorando de orgullo mientras veíamos a nuestro hijo recibir su diploma. Elena había cosido un vestido nuevo especialmente para la ocasión y yo había comprado mi segundo traje en la vida, porque el primero ya estaba demasiado viejo después de 25 años. Ricardo encontró trabajo inmediatamente en una empresa de seguros y durante los primeros años vivió con nosotros mientras ahorraba dinero para independizarse. Eran años hermosos, donde la casa estaba llena de conversaciones sobre su trabajo, sus planes futuros, las muchachas que estaba conociendo. Elena y yo nos sentíamos realizados como padres, sabiendo que habíamos criado a un hombre educado, trabajador y con valores sólidos. En 2002, Ricardo nos presentó a Daniela. Era una mujer atractiva de 28 años que trabajaba como administradora en un hospital.
Desde el primer momento, Elena y yo tratamos de recibirla como si fuera una hija. Elena le enseñó sus recetas favoritas, le mostró cómo cuidar las plantas del jardín, le contó historias sobre la juventud de Ricardo. Yo le expliqué sobre el negocio de soldadura, le mostré los proyectos en los que estaba trabajando. Traté de incluirla en todas nuestras conversaciones familiares. Daniela parecía encantadora durante esos primeros meses. Siempre llegaba con flores para Elena, siempre me preguntaba sobre mi trabajo, siempre elogiaba la comida y la decoración de la casa. Elena estaba especialmente feliz porque finalmente tenía a otra mujer en la familia, alguien con quien podía compartir secretos femeninos y planificar sorpresas para Ricardo. Cuando Ricardo anunció que se iban a casar en 2003, Elena se emocionó tanto que comenzó inmediatamente a planificar la boda. Quería que fuera perfecta, que fuera el tipo de celebración que Daniela recordaría toda su vida. Durante meses, Elena y Daniela pasaron tardes enteras planificando detalles: las flores, la música, el menú, la decoración. Yo contribuí con la parte económica, feliz de poder darle a mi hijo la boda que merecía. La boda fue hermosa. Elena había logrado crear exactamente la atmósfera que había imaginado, elegante pero cálida, festiva pero íntima. Daniela se veía radiante en el vestido que Elena había ayudado a elegir, y Ricardo no podía dejar de sonreír durante toda la ceremonia. Cuando bailaron su primer baile como esposos, Elena se acurrucó contra mí y me susurró: «Nicolás, nuestro hijo va a ser tan feliz como hemos sido nosotros». Pero esa felicidad familiar que habíamos disfrutado durante tantos años estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habríamos imaginado. Pocos meses después de la boda, Elena comenzó a sentirse cansada constantemente. Al principio pensamos que era el estrés de la boda, o tal vez los cambios que venían con la menopausia, pero cuando el cansancio se intensificó y aparecieron otros síntomas, decidimos que era hora de ver a un médico. Los exámenes médicos revelaron la noticia más devastadora de nuestras vidas. Elena tenía cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los médicos nos explicaron que era un tipo de cáncer muy agresivo, que las opciones de tratamiento eran limitadas, que debíamos prepararnos para una batalla muy difícil. Elena enfrentó la enfermedad con la misma determinación que había mostrado en todo lo demás en su vida. Se sometió a quimioterapia, cambió su dieta, mantuvo una actitud positiva incluso en los días más difíciles. Ricardo y Daniela nos apoyaron durante ese periodo, visitándonos regularmente, ayudando con las citas médicas, tratando de mantener a Elena con buen ánimo. Durante los meses de enfermedad de Elena, nuestra casa se convirtió en un centro de actividad familiar. Ricardo venía directamente del trabajo para cenar con nosotros. Daniela traía comidas especiales que había preparado según las restricciones dietéticas de Elena. Todos tratábamos de mantener la normalidad mientras luchábamos contra el miedo constante de perder a la persona que era el corazón de nuestra familia. Elena murió en marzo de 2004, después de una batalla de 8 meses contra el cáncer. Estuve con ella durante sus últimas horas, sosteniéndole la mano mientras me hacía promesas que cambiarían el curso de mi vida. «Nicolás», me dijo con voz débil pero clara, «cuida a Ricardo, cuida a Daniela, manténlos unidos. La familia es lo más importante. No dejes que nada destruya lo que hemos construido juntos». El funeral fue una celebración de la vida extraordinaria que Elena había vivido. La iglesia estaba llena de gente del barrio, compañeros de trabajo míos, amigos de Ricardo, personas que Elena había tocado con su bondad durante los años. Ricardo dio un discurso hermoso sobre cómo su madre había sido el ejemplo de todo lo que estaba bien en el mundo, y yo apenas pude mantener la compostura durante toda la ceremonia. Después del funeral, me quedé solo en la casa que Elena y yo habíamos construido juntos. Cada rincón tenía recuerdos de ella. La cocina, donde había preparado miles de comidas para la familia, el jardín que había cuidado con tanto amor, el dormitorio donde habíamos compartido 33 años de matrimonio. La soledad era abrumadora, y por primera vez en mi vida no sabía cómo seguir adelante. Ricardo y Daniela fueron muy comprensivos durante esas primeras semanas de duelo. Venían a cenar conmigo varias veces por semana, se quedaban para ver televisión,
Me ayudaban con las tareas domésticas que Elena siempre había manejado. Daniela incluso trajo plantas nuevas para reemplazar algunas que se habían marchitado en el jardín de Elena. Pero fue durante una de esas visitas, aproximadamente 2 meses después del funeral, cuando Ricardo me hizo la propuesta que cambiaría todo. «Papá», me dijo una noche mientras cenábamos, «Daniela y yo hemos estado hablando. Usted no debería estar solo en esta casa tan grande. Es demasiado trabajo para mantener y debe ser muy solitario sin mamá». Daniela se sumó inmediatamente a la conversación. «Nicolás, hemos estado mirando casas más grandes para nosotros. Si vendiera esta casa y juntáramos el dinero con nuestros ahorros, podríamos comprar algo hermoso donde todos viviríamos juntos. Usted tendría compañía, nosotros podríamos cuidarlo, y cuando tengamos hijos, tendrían al abuelo cerca». La propuesta sonaba perfecta en ese momento de dolor y soledad. La idea de tener familia cerca, de no pasar las noches solo en una casa llena de recuerdos dolorosos, de ser parte de la vida diaria de Ricardo y Daniela cuando tuvieran hijos, parecía exactamente lo que Elena habría querido para mí. Todo comenzó cuando mi esposa murió hace 20 años. Ricardo tenía 32 años en ese momento, acababa de casarse con Daniela y estaban luchando financieramente para comprar su primera casa. Yo acababa de quedarme viudo, solo en una casa grande que había construido con mis propias manos durante 30 años de trabajo como soldador. La soledad era aplastante, y cuando Ricardo me propuso vender mi casa y mudarnos todos juntos a una casa nueva más grande, me pareció la solución perfecta. La idea sonaba hermosa en papel. Una gran familia unida, el abuelo ayudando a criar a los futuros nietos, compartiendo gastos y responsabilidades, creando nuevos recuerdos en un hogar multigeneracional. Ricardo me explicó que con el dinero de la venta de mi casa, más sus ahorros y un crédito hipotecario, podrían comprar una casa espaciosa donde todos viviríamos cómodamente. Lo que no entendí en ese momento, lo que fui demasiado ingenuo para cuestionar, es que cuando Ricardo dijo «podrían comprar», se refería exactamente a eso. Yo iba a poner 300,000 pesos de la venta de mi casa, pero la escritura de la nueva propiedad iba a estar únicamente a nombre de Ricardo y Daniela. Mi contribución iba a ser tratada como un regalo, como una inversión emocional en el futuro familiar, no como una inversión financiera que me diera derechos de propiedad. «Nicolás», me dijo Ricardo cuando firmamos los papeles, «obviamente usted va a vivir en esta casa el resto de su vida. Es su hogar tanto como el nuestro. No necesitamos papeles legales para eso. Somos familia». Las palabras sonaron convincentes en ese momento. ¿Para qué necesitaba yo papeles legales con mi propio hijo? ¿No era natural que confiara en él para proteger mis intereses? Los primeros años fueron relativamente tranquilos. Vivíamos en armonía. Yo ayudaba con los gastos de la casa, cuidaba el jardín, arreglaba lo que se rompía. Cuando nacieron mis nietos, Clara y Matías, me convertí en el abuelo de tiempo completo que cocinaba para ellos, los llevaba a la escuela, los cuidaba cuando sus padres trabajaban. Era útil, querido, una parte integral de la dinámica familiar. Pero gradualmente, a medida que pasaron los años, empecé a notar cambios sutiles en la actitud de Daniela hacia mí. Comentarios aparentemente inocentes que llevaban una carga de resentimiento. «Nicolás, ¿podrías no usar tanto la cocina durante las mañanas? Necesitamos preparar el desayuno de los niños sin estorbos». «Oh, Nicolás, tus programas de televisión son muy aburridos. ¿Podrías verlos en tu habitación para que nosotros podamos disfrutar de la sala?». Al principio interpreté estos comentarios como pedidos razonables de una nuera que trataba de establecer rutinas familiares eficientes. Pero con el tiempo me di cuenta de que había un patrón. Yo estaba siendo gradualmente relegado a espacios y horarios específicos, tratado más como un huésped tolerado que como un miembro de la familia con derechos iguales en la casa. Ricardo, cuando le mencioné mis preocupaciones, siempre tomaba el lado de su esposa. «Papá, Daniela tiene razón. Ella maneja la casa, y es importante que respetemos sus decisiones. Además, es natural que quieran su privacidad como pareja. No es nada personal contra usted, pero se sentía muy personal cuando me encontraba siendo excluido de conversaciones familiares importantes, cuando dejaban de consultarme sobre decisiones que afectaban la casa,
cuando empezaron a tratarme como un abuelo visitante en lugar de como un copropietario moral de la vivienda. El punto de quiebre llegó hace 5 años, cuando Ricardo y Daniela decidieron remodelar la casa. Querían ampliar la cocina, cambiar el piso de toda la casa, modernizar los baños. Era una inversión considerable que iba a costar alrededor de 100,000 pesos. Cuando me enteré del proyecto, asumí naturalmente que me consultarían sobre las decisiones y que yo participaría en los costos. En lugar de eso, me presentaron el proyecto como un hecho consumado. Nicolás, vamos a remodelar la casa. Va a ser incómodo por unos meses, pero al final va a quedar hermosa. Si quiere contribuir con algunos gastos, sería apreciado, pero no es necesario. Lo que me sorprendió no fue tanto que no me hubieran consultado, sino el tono condescendiente con que me informaron, como si fuera un inquilino al que estaban notificando cambios en la propiedad. ¿Y si yo no estoy de acuerdo con la remodelación?, les pregunté. Ricardo y Daniela intercambiaron una mirada que habló más que 1000 palabras. «Papá», respondió Ricardo, «esta es nuestra casa. Nosotros decidimos qué cambios hacer. Por supuesto que valoramos su opinión, pero la decisión final es nuestra casa». Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza durante días. No nuestra casa familiar, no la casa donde vivimos todos. Era nuestra casa, de Ricardo y Daniela, donde yo vivía por su generosidad y tolerancia. En algún momento durante esos años, mi estatus había cambiado de copropietario moral a huésped permanente, y yo no me había dado cuenta de cuándo había ocurrido esa transición. A partir de esa remodelación, la dinámica familiar cambió definitivamente. Yo ya no era consultado sobre nada importante. Las decisiones sobre la casa, sobre los niños, sobre las finanzas familiares, se tomaban sin mi participación. Cuando intentaba opinar, me recordaban sutilmente que era su casa y que ellos decidían. Cuando ofrecía ayuda financiera, era aceptada como si fuera una obligación natural del abuelo que vivía gratis. Los años siguientes fueron un lento declive en mi posición dentro de la familia. Mis nietos, influenciados por las actitudes de sus padres, empezaron a verme más como el abuelo molesto que vivía en su casa que como una figura familiar importante. Cuando tenían problemas o alegrías importantes, recurrían a sus padres, no a mí. Cuando traían amigos a casa, me presentaban como el abuelo que vive con nosotros, no como parte integral de la familia. Daniela desarrolló la costumbre de hacer comentarios sobre lo caro que era mantener la casa, sobre lo difícil que era llegar a fin de mes con todas las responsabilidades financieras. Comentarios que claramente sugerían que mi presencia era una carga económica adicional. A pesar de que yo contribuía significativamente a los gastos mensuales y había financiado la compra original de la propiedad. Nicolás, la comida está cada vez más cara. Con una persona mayor en casa, los gastos médicos también son altos. Es difícil para una familia joven manejar todas estas responsabilidades. Oh, Nicolás, sus amigos vienen muy seguido a visitarlo. Eso significa más gastos en café, más uso de la electricidad, más desgaste de los muebles. Tal vez podrían reunirse en otro lugar de vez en cuando. Cada comentario era una pequeña humillación disfrazada de preocupación doméstica práctica. Cada observación era una forma de recordarme que mi presencia tenía un costo que ellos estaban pagando generosamente. Nunca mencionaban los 300,000 pesos que había puesto para comprar la casa. Nunca reconocían los gastos mensuales que yo cubría. Nunca agradecían los 20 años de cuidado gratuito que había dado a sus hijos. La situación se volvió insostenible el mes pasado, cuando Clara, mi nieta de 17 años, trajo a su novio a cenar. Durante la conversación, el muchacho comentó lo afortunada que era Clara de vivir en una casa tan bonita. Clara respondió con una naturalidad que me partió el corazón. Sí, mis papás trabajaron muy duro para comprar esta casa. Mi abuelo vive con nosotros porque ya no puede cuidarse solo. Ya no puede cuidarse solo. Esa frase encapsulaba perfectamente cómo me veía mi propia familia después de 20 años de vivir juntos. No como el hombre que había financiado la compra de la casa, no como el abuelo que había criado a esos nietos con amor y dedicación,
sino como un viejo dependiente que vivía de la caridad familiar. Esa noche, después de que se fue el novio de Clara, traté de hablar con Ricardo sobre la situación. Le expliqué cómo me sentía, le recordé mi contribución a la compra de la casa, le pedí que reconsiderara la dinámica familiar. Su respuesta fue brutalmente honesta. «Papá, esta casa está a nuestro nombre. Usted vive aquí porque somos una familia generosa, pero no tiene derechos legales sobre la propiedad. Si no le gusta cómo manejamos nuestra casa, siempre puede buscar otro lugar donde vivir». Buscar otro lugar donde vivir. Mi hijo de 52 años me estaba sugiriendo que me fuera de la casa que yo había ayudado a comprar, donde había vivido durante 20 años, donde había criado a sus hijos y cuidado su hogar. La sugerencia no vino acompañada de enojo o frustración. Vino acompañada de una frialdad calculada que me hizo entender que había estado viviendo una ilusión durante décadas. Los días siguientes fueron tensos. Daniela intensificó sus comentarios sobre los gastos de la casa, sobre lo difícil que era tener tanta gente viviendo bajo el mismo techo, sobre lo importante que era que cada miembro de la familia contribuyera apropiadamente o considerara otras opciones de vivienda. Ricardo apoyaba cada comentario de su esposa con asentimientos silenciosos que confirmaban que habían discutido mi futuro en la casa y habían llegado a una conclusión que no incluía mi permanencia. La gota que derramó el vaso llegó hace 2 semanas, durante una discusión sobre el aire acondicionado. Era un día particularmente caluroso y yo había puesto el aire acondicionado en mi habitación. Daniela llegó furiosa a reclamarme sobre el consumo de electricidad, sobre lo irresponsable que era usar tanto el aire acondicionado cuando ellos estaban tratando de ahorrar en gastos de servicios públicos. Le respondí que yo pagaba mi parte de los servicios, que tenía derecho a estar cómodo en mi propia habitación, que a mi edad merecía al menos esa pequeña comodidad. Daniela estalló con una vehemencia que había estado conteniendo durante años. «Esta no es su casa, Nicolás. Esta es nuestra casa, donde usted vive por nuestra bondad. Si no le gusta cómo manejamos las cosas, la puerta está abierta». Ricardo, en lugar de calmar a su esposa o defender a su padre, se puso de su lado completamente. «Papá, Daniela tiene razón. Usted se está comportando como si fuera el dueño de la casa, cuando en realidad es nuestro huésped. Necesitamos que entienda su posición y actúe en consecuencia». Esa noche, decidí que había llegado el momento de revelar un secreto que había guardado durante 20 años. Un secreto que había mantenido por amor, por confianza familiar, por la creencia ingenua de que mi hijo nunca me traicionaría. Un secreto que estaba a punto de cambiar todo lo que creían saber sobre la propiedad de esa casa. Verás, cuando vendí mi casa original hace 20 años, no puse todos los 300,000 pesos en la compra de la casa nueva. Puse 250,000 pesos y guardé 50,000 en una cuenta separada como fondo de emergencia. Pero lo más importante no era ese dinero guardado. Lo más importante era que había estructurado la transacción de una manera muy específica que Ricardo no había entendido completamente en ese momento. En lugar de simplemente regalar los 250,000 pesos para la compra, había hecho un préstamo formal a Ricardo con esa cantidad. Un préstamo documentado legalmente, con términos específicos, con intereses y con la casa como garantía. Ricardo había firmado todos los papeles sin leerlos cuidadosamente, confiando en que su padre no lo estafaría. Y yo nunca había tenido la intención de estafarle, pero sí quería proteger mis intereses financieros. Durante 20 años, había enviado cartas mensuales a Ricardo recordándole el pago de la deuda, pero nunca las había entregado. Las había guardado en una caja fuerte junto con todos los documentos legales del préstamo. Mi intención original había sido perdonar la deuda cuando Ricardo demostrara que realmente me valoraba como padre y como parte de la familia. Pero después de 20 años de ver cómo me trataban, había decidido que era hora de cobrar. El día después de la pelea sobre el aire acondicionado, fui a ver a mi abogado. Dr. Moreno había sido mi abogado durante 30 años y había estructurado el préstamo original según mis instrucciones específicas. Le expliqué la situación familiar, le mostré las cartas de cobro que había estado escribiendo pero no enviando.
y le pedí que iniciara el proceso legal formal de cobro de la deuda. Doctor Moreno revisó todos los documentos y me confirmó lo que ya sabía. Tenía un caso legal sólido. Ricardo debía 250,000 pesos, más 20 años de intereses compuestos, lo que ascendía a más de 500,000 pesos. Como no había hecho ningún pago durante 2 décadas, estaba en mora total y la casa estaba legalmente disponible para embargo como garantía de la deuda. ¿Está seguro de que quiere proceder con esto, don Nicolás?, me preguntó el doctor Moreno. Es su hijo, y las acciones legales contra familia pueden tener consecuencias emocionales duraderas. Le respondí que después de 20 años de ser tratado como un huésped indeseado en una casa que había ayudado a comprar, estaba completamente seguro de mi decisión. El proceso legal se inició inmediatamente. La primera carta de cobro formal fue enviada a Ricardo hace 10 días. En esa carta se le notificaba que tenía una deuda pendiente de 530,000 pesos, que tenía 30 días para pagar y que el incumplimiento resultaría en el embargo de la propiedad. También se le informaba que durante esos 30 días no podía tomar decisiones unilaterales sobre inquilinos o residentes de la casa, ya que estaba bajo supervisión legal. Cuando Ricardo recibió esa carta, su reacción fue de incredulidad total. Me llamó por teléfono gritando, acusándome de traición, de locura senil, de querer destruir a la familia. No podía creer que su padre tuviera documentos legales que comprometían su propiedad. Había asumido que mi contribución había sido un regalo sin condiciones, y descubrir que había sido un préstamo formal lo dejó en shock. «Papá, ¿cómo puede hacernos esto?», me gritó por teléfono. «Somos su familia. Usted no puede demandarnos por dinero. Esta casa es nuestro hogar», le respondí con la misma frialdad que él había usado conmigo. «Ricardo, esta casa está bajo mi garantía legal. Ustedes viven ahí porque soy un acreedor generoso, pero no tienen derechos absolutos sobre la propiedad. Si no les gusta cómo manejo mis inversiones, siempre pueden buscar otro lugar donde vivir». Usé exactamente las mismas palabras que él había usado conmigo, y el impacto fue devastador. De repente, Ricardo entendió cómo me había hecho sentir durante años, pero ya era demasiado tarde para disculpas. Los documentos legales estaban en movimiento y yo había decidido que no había vuelta atrás. Daniela, cuando se enteró de la situación, entró en pánico total. Llegó a mi oficina del abogado llorando, suplicando, prometiendo que las cosas iban a cambiar, que me iban a tratar mejor, que había sido todo un malentendido. Pero yo había tomado mi decisión después de años de humillaciones y no la iba a cambiar por lágrimas de último momento. La noche que me echaron fue su último acto de rebeldía antes de aceptar la realidad legal. Ricardo llegó a mi habitación convencido de que si me sacaba de la casa por la fuerza, de alguna manera eso resolvería el problema legal. No entendía que echarme no iba a hacer desaparecer la deuda y que en realidad empeoraría su situación legal al demostrar intención de impedir que el acreedor supervisara su propiedad. Cuando me dijeron que tenía 10 minutos para irme, no protesté. Empaqué mis cosas más importantes en la maleta que Ricardo había traído, tomé mi abrigo y mi paraguas y salí de la casa bajo la lluvia torrencial. No dije palabra, no hice escándalo, no traté de explicarles el error que estaban cometiendo. Simplemente me fui, sabiendo que al día siguiente iban a entender las consecuencias de sus acciones. Me quedé esa noche en un hotel a 3 cuadras de la casa. Desde la ventana de mi habitación, podía ver las luces de mi antigua casa, donde mi familia dormía creyendo que habían resuelto su problema echándome bajo la lluvia. No sentí tristeza ni arrepentimiento. Sentí una extraña sensación de alivio, como si finalmente hubiera dejado atrás una situación insostenible. Al día siguiente, temprano en la mañana, el doctor Moreno me llamó para informarme que Ricardo había llamado a su oficina en pánico. Había pasado la noche investigando los documentos del préstamo original y había confirmado que todo era legal y válido. Quería negociar, quería encontrar una solución, quería evitar el embargo de la casa, pero era demasiado tarde para negociaciones.
El hecho de haberme echado de la casa había violado los términos de supervisión durante el proceso de cobro, lo que aceleraba el cronograma legal. En lugar de 30 días para pagar, ahora tenían 15 días, y si no pagaban, la casa sería embargada automáticamente. Ricardo me llamó esa mañana con un tono completamente diferente. Ya no era el hijo arrogante que me había echado de su casa. Era un hombre desesperado que acababa de darse cuenta de que podía perder su hogar por haber maltratado a su padre. «Papá, por favor, tenemos que hablar. Cometimos un error terrible. Queremos solucionarlo». «Demasiado tarde, Ricardo», le respondí. Tuvieron 20 años para tratarme con respeto. Tuvieron 20 años para reconocer mi contribución a la familia. Tuvieron 20 años para hacerme sentir bienvenido en la casa que ayudé a comprar. En lugar de eso, me trataron como una carga y me echaron bajo la lluvia a medianoche. Ahora van a pagar las consecuencias. Los siguientes días fueron una serie de llamadas desesperadas, visitas al hotel, intentos de reconciliación que llegaron 20 años tarde. Daniela llegó al hotel con los niños, esperando que la presencia de mis nietos ablandara mi corazón. Clara y Matías me suplicaron que perdonara a sus padres, que no los dejara sin casa, que recordara cuánto los quería. Pero yo había aprendido durante esos 20 años que el amor unilateral no construye familias saludables. Había amado a esa familia incondicionalmente. Había sacrificado mi comodidad y mi dignidad por su bienestar y había recibido desprecio y humillación a cambio. Ya no estaba dispuesto a ser el único que daba sin recibir nada más que tolerancia condescendiente. Los 15 días pasaron sin que pudieran reunir los 530,000 pesos que debían. Ricardo intentó conseguir un préstamo bancario usando la casa como garantía, pero descubrió que no podía hacerlo porque la propiedad ya estaba comprometida legalmente con mi demanda. Intentó vender activos personales, pero no tenían suficientes posesiones valiosas para cubrir la deuda. El día del embargo llegó sin drama. Los oficiales judiciales llegaron a la casa con la orden de desalojo y Ricardo y su familia tuvieron que salir con sus pertenencias personales. La casa pasó legalmente a mi nombre como satisfacción de la deuda y yo me convertí oficialmente en el propietario único de la propiedad que había ayudado a comprar 20 años antes. No sentí victoria, no sentí satisfacción vengativa. Sentí una tristeza profunda por haber perdido a mi familia, pero también sentí alivio por haber recuperado mi dignidad. Había aprendido que a veces es mejor estar solo con tu autorrespeto intacto que acompañado por personas que te toleran en lugar de amarte. Ahora vivo solo en la casa que siempre debería haber sido mía desde el principio. He contratado a una señora que viene a limpiar y cocinar 3 veces por semana. Tengo mis rutinas establecidas. Recibo visitas de los pocos amigos que me quedaron después de tantos años de aislamiento familiar. Es una vida tranquila, sin drama, sin humillaciones constantes. Pero esta nueva soledad no se parece en nada a la soledad devastadora que sentí cuando murió Elena. Aquella era una soledad de pérdida, de dolor, de no saber cómo seguir viviendo sin la persona que había sido mi compañera durante 33 años. Esta es una soledad de elección, de dignidad recuperada, de tranquilidad ganada después de años de tensión familiar constante. La casa se siente diferente ahora que soy verdaderamente su dueño. Puedo caminar por todos los espacios sin sentir que estoy molestando a alguien. Puedo usar cualquier habitación a cualquier hora. Puedo invitar amigos sin pedir permiso. Puedo tomar decisiones sobre decoración y mantenimiento sin consultar con nadie. Es una libertad que había olvidado que existía. He redescubierto placeres simples que había perdido durante los años de convivencia tensa con Ricardo y Daniela. Puedo ver televisión hasta tarde, sin que nadie se queje del ruido. Puedo escuchar mi música favorita a cualquier volumen. Puedo cocinar lo que me guste cuando me guste. Puedo recibir visitas cuando quiera, sin tener que coordinar con los horarios y preferencias de otros. También he comenzado a recibir visitas de vecinos que durante años habían querido acercarse, pero que se sentían incómodos por la tensión familiar que se percibía en la casa. Don Fernando, que vive 2 casas más abajo, ha empezado a venir los domingos por la tarde para jugar ajedrez. Doña Carmen, la señora de la tienda de la esquina, pasa a tomar café los miércoles después de cerrar su negocio.
Estas nuevas amistades me han recordado cómo se siente ser apreciado por quien uno es, no por lo que uno puede dar o por la tolerancia de otros. Mis nuevos amigos disfrutan de mi compañía, valoran mis historias, respetan mis opiniones. No vienen a visitarme porque necesiten algo o porque se sientan obligados por vínculos familiares. Vienen porque genuinamente les gusta pasar tiempo conmigo. Don Fernando me contó que durante años había querido conocerme mejor, pero que cada vez que pasaba por la casa veía las tensiones familiares y prefería no meterse en problemas ajenos. Nicolás, me dijo durante una de nuestras partidas de ajedrez, siempre supe que había algo que no estaba bien en esa casa. Se notaba que usted estaba incómodo en su propia propiedad. Doña Carmen me explicó que había observado cómo Daniela me trataba cuando yo iba a comprar a su tienda y que siempre había sentido que algo no estaba bien. Don Nicolás, me dijo mientras tomábamos café en mi cocina, esa mujer lo trataba como si fuera su empleado, no como el suegro que merecía respeto. Me daba pena verlo pedir permiso para comprar cosas en mi tienda. Esas conversaciones me hicieron dar cuenta de que el maltrato que había estado recibiendo era tan obvio que incluso extraños lo habían notado. Durante años había normalizado comportamientos que eran claramente irrespetuosos. Había excusado actitudes que eran obviamente dañinas. Había tolerado un trato que cualquier observador externo podía ver que estaba mal. También he empezado a reconstruir relaciones con amigos y familiares que había perdido durante los años de aislamiento con Ricardo y Daniela. Mi hermana Mercedes, que vive en otra ciudad, me había invitado repetidamente durante años, pero yo siempre había declinado porque Daniela hacía comentarios sobre lo inconveniente que era mi ausencia. Cuando llamé a Mercedes para contarle lo que había pasado, su reacción me sorprendió. Nicolás, me dijo, hace años que sabíamos que algo andaba mal. Cada vez que hablábamos por teléfono, se notaba que estabas caminando en puntillas en tu propia casa. Queríamos decirte algo, pero no sabíamos cómo abordar el tema sin causarte más problemas. Mercedes me invitó inmediatamente a visitarla y la semana pasada pasé 5 días hermosos en su casa, conociendo a sus nietos que ya estaban grandes, disfrutando de conversaciones familiares relajadas, sintiéndome verdaderamente bienvenido y apreciado. Sus hijos me trataron con el respeto que había olvidado que merecía. Me hicieron preguntas sobre mi vida, escucharon mis historias con genuino interés. Durante esa visita, Mercedes me contó sobre las conversaciones familiares que habían tenido sobre mi situación durante los últimos años. Toda la familia había notado los cambios en mi personalidad durante las llamadas telefónicas. Había observado cómo me había vuelto más tímido y defensivo. Había percibido que algo no estaba bien en mi vida doméstica. Nicolás, me dijo Mercedes mientras caminábamos por su jardín, antes de que te mudaras con Ricardo eras un hombre seguro de sí mismo, alguien que tomaba decisiones firmes y defendía sus opiniones. Durante estos años te fuiste convirtiendo en alguien que pedía permiso para todo, que se disculpaba constantemente, que parecía estar siempre preocupado por molestar a alguien. Esa observación me hizo reflexionar profundamente sobre cómo había cambiado durante esos 20 años. Había perdido gradualmente mi confianza en mí mismo, mi capacidad de tomar decisiones independientes, mi derecho a sentirme cómodo en mi propio hogar. Había aceptado ser tratado como un huésped tolerado en lugar de como una persona con derechos y dignidad. El proceso de recuperar mi autoestima ha sido gradual pero constante. Cada día que paso en mi casa sin tener que pedir permiso para algo, cada decisión que tomo sin consultar con nadie, cada vez que expreso una opinión sin preocuparme por las consecuencias, siento que recupero un poco más del hombre que era antes de los años de humillación familiar. He empezado a hacer cambios en la casa que reflejan mis gustos personales, en lugar de las preferencias de Ricardo y Daniela. He movido los muebles según mi comodidad, he decorado con objetos que me gustan, he organizado los espacios de acuerdo a mis necesidades. Es sorprendente cómo estos cambios aparentemente pequeños han contribuido a que me sienta verdaderamente dueño de mi propio espacio. También he retomado hobbies que había abandonado durante los años de convivencia familiar. He vuelto a trabajar en pequeños proyectos de soldadura en el garaje, no por necesidad económica,
sino por el placer de crear cosas con mis manos. He empezado un pequeño jardín de vegetales en el patio trasero, algo que Elena había querido hacer durante años, pero que nunca había tenido tiempo de implementar completamente. Estos proyectos me han conectado nuevamente con la sensación de propósito y productividad que había perdido cuando mi rol en la casa se había reducido a ser simplemente un contribuyente económico tolerado. Ahora uso mis habilidades para mi propio beneficio y placer, no para complacer a personas que no valoraban mi contribución. El aspecto más sorprendente de esta nueva vida ha sido descubrir que tengo más energía y vitalidad de las que había tenido en años. Durante el periodo de convivencia tensa con Ricardo y Daniela, había desarrollado dolores de cabeza frecuentes, problemas para dormir y una sensación general de cansancio que había atribuido a la edad. Ahora me doy cuenta de que esos síntomas eran consecuencia del estrés constante de vivir en un ambiente hostil, sin la tensión diaria de caminar en puntillas en mi propia casa, sin la presión constante de tratar de no molestar a nadie, sin las humillaciones regulares disfrazadas de preocupación familiar. Mi salud física y mental ha mejorado notablemente. Duermo mejor, tengo más apetito, me siento más alerta y energético durante el día. Mi médico, durante mi última revisión, comentó sobre la mejora notable en mi presión arterial y mi estado general de salud. Don Nicolás me dijo: no sé qué cambios ha hecho en su vida, pero le están funcionando muy bien. Se ve mejor de lo que lo he visto en años. También he comenzado a considerar cuidadosamente qué hacer con mi patrimonio cuando muera. Durante años había asumido automáticamente que todo iba a ir a Ricardo, pero ahora entiendo que esa decisión debe estar basada en algo más que vínculos sanguíneos. Debe estar basada en respeto mutuo, en amor genuino, en relaciones saludables. He comenzado a investigar organizaciones benéficas que ayudan a adultos mayores en situaciones similares a la que yo viví. La posibilidad de dejar mi patrimonio a estas causas me da una sensación de propósito que va más allá de mi propia situación personal. Ricardo ha intensificado sus intentos de contactarme en las últimas semanas. Las llamadas han evolucionado de rabia a súplica a promesas de cambio. En la más reciente, me dijo que había estado reflexionando sobre los errores que cometió, que entendía ahora cómo me había hecho sentir, que quería la oportunidad de reparar nuestra relación. «Papá», me dijo en esa última llamada, «sé que cometí errores terribles. Sé que no lo tratamos con el respeto que merecía. Daniela y yo hemos estado hablando mucho sobre esto y queremos la oportunidad de demostrarle que podemos cambiar. ¿Podríamos vernos para conversar?». La sinceridad en su voz me conmovió, pero también me hizo ser más cauteloso. Durante 20 años esperé exactamente esas palabras. Esperé que reconocieran mi valor, que respetaran mi dignidad, que me trataran como el padre y abuelo que merecía ser tratado. Ahora que finalmente las estoy escuchando, no estoy seguro de si vienen del corazón o de la desesperación por recuperar la casa. He decidido tomarme tiempo para observar si los cambios que Ricardo promete son genuinos y duraderos, si realmente ha aprendido a valorarme como persona, si genuinamente entiende los errores que cometió, si está dispuesto a trabajar consistentemente para reparar el daño emocional que causó. Entonces tal vez podríamos empezar a reconstruir algún tipo de relación. Pero cualquier reconciliación tendría que ser en mis términos, con mis condiciones, respetando mi dignidad y mi derecho a vivir sin humillaciones. No estoy dispuesto a volver a los patrones anteriores donde yo era el que siempre cedía, el que siempre perdonaba, el que siempre toleraba el maltrato en nombre del amor familiar. También he establecido que cualquier futura relación con Ricardo y su familia tendría que incluir un reconocimiento público de cómo me trataron. No busco humillarlos, pero sí necesito que entiendan completamente las consecuencias de sus acciones y que demuestren que han aprendido de esta experiencia. Más importante aún, he establecido que mi felicidad y mi tranquilidad ya no dependen de tener relaciones familiares. He construido una vida satisfactoria sin ellos, he encontrado amistades genuinas, he redescubierto mi propio valor como persona. Si ellos pueden agregar valor positivo a esta nueva vida, serán bienvenidos. Si no pueden,
Estaré perfectamente bien continuando solo. Esta independencia emocional es tal vez el regalo más valioso que he recibido de esta experiencia dolorosa. Por primera vez en 20 años, no necesito la aprobación o la compañía de mi familia para sentirme completo. No estoy negociando desde una posición de desesperación o soledad, sino desde una posición de fuerza y autodeterminación. La noche que me echaron bajo la lluvia pensaron que me estaban castigando, que me estaban poniendo en mi lugar, que me estaban enseñando una lección sobre respeto y jerarquía familiar. En realidad, me estaban liberando de una prisión emocional donde había estado encerrado durante 20 años. Esa lluvia que me empapó mientras caminaba hacia el hotel no fue una humillación final. Fue un bautismo, un lavado simbólico que me preparó para comenzar una nueva vida, basada en el autorrespeto, en lugar de en la tolerancia del maltrato familiar. Cada gota de lluvia que caía sobre mí lavaba años de humillaciones, años de sentirme menos valioso, años de aceptar un trato que nunca debería haber tolerado. Al día siguiente, cuando recuperé legalmente la propiedad de mi casa, no solo recuperé un activo financiero, recuperé mi dignidad, mi derecho a ser tratado con respeto, mi capacidad de tomar decisiones independientes sobre mi propia vida. Recuperé la sensación de ser el dueño de mi propio destino en lugar de ser víctima de las decisiones y caprichos de otros. Si estás escuchando esta historia y reconoces elementos de tu propia situación familiar, quiero que sepas que nunca es tarde para defenderte. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo hayas tolerado el maltrato, no importa qué tan complicadas sean las dinámicas familiares, tu dignidad vale más que la comodidad de mantener relaciones tóxicas. También quiero que sepas que tomar decisiones difíciles para proteger tu autoestima no te convierte en una mala persona. Establecer límites con familia no te hace cruel. Exigir respeto no te hace egoísta. Defenderte no te convierte en el villano de la historia familiar. A veces, las acciones más amorosas que puedes tomar son las que protegen tu propia dignidad y bienestar. Mi historia no es única. Hay miles de adultos mayores que están siendo maltratados emocionalmente por familias que los ven como cargas en lugar de como personas que merecen respeto. Hay miles de padres y abuelos que están siendo manipulados, humillados y aprovechados por hijos y nietos que han aprendido a ver la generosidad como debilidad. Si eres una de esas personas, quiero que sepas que tienes opciones, tienes derechos, tienes valor y tienes la capacidad de cambiar tu situación sin importar cuánto tiempo hayas estado tolerando el maltrato. Es posible recuperar tu dignidad, es posible establecer límites saludables, es posible vivir con respeto incluso si eso significa estar solo. También quiero hablar a las familias que pueden estar tratando mal a sus miembros mayores sin darse cuenta completamente de lo que están haciendo. El maltrato emocional a menudo se desarrolla gradualmente, a través de pequeños comentarios despectivos, exclusiones sutiles, decisiones tomadas sin consultar, tratamiento condescendiente disfrazado de cuidado. Si reconoces estos patrones en tu propia familia, si te das cuenta de que has estado tratando a un familiar mayor como una carga en lugar de como una persona que merece respeto, aún hay tiempo para cambiar. Pero el cambio tiene que ser genuino, consistente y acompañado de reconocimiento del daño que has causado. No basta con promesas de tratar mejor a alguien en el futuro. Es necesario reconocer específicamente cómo los has dañado en el pasado, disculparte sinceramente por ese daño y demostrar a través de acciones consistentes que has aprendido a valorar su dignidad y sus derechos como persona. El respeto no es algo que se puede dar condicionalmente basándose en conveniencia o necesidad. El respeto es algo que todas las personas merecen simplemente por ser humanas, y eso incluye especialmente a los miembros mayores de la familia que han sacrificado durante décadas para crear las oportunidades que las generaciones más jóvenes disfrutan. Esta es mi historia, la historia de Nicolás Pereira, el viejo que fue echado bajo la lluvia a medianoche y que al día siguiente recuperó no solo su casa, sino su dignidad. Es la historia de un hombre que aprendió que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para exigir respeto,
y nunca es demasiado tarde para elegir la soledad digna sobre la compañía humillante. Si mi historia te ha hecho reflexionar sobre tu propia situación, si te ha dado coraje para enfrentar dinámicas familiares tóxicas, si te ha recordado que mereces ser tratado con respeto sin importar tu edad, entonces el dolor que pasé para aprender estas lecciones habrá valido la pena. Y si eres alguien que está maltratando a un familiar mayor, pensando que es natural porque es tu casa o porque tú mantienes la familia, espero que mi historia te haga reconsiderar. Porque ese familiar mayor podría tener más recursos, más opciones y más determinación de los que imaginas. Y cuando decida defenderse, las consecuencias podrían ser mucho más severas de lo que esperas. La lluvia de esa noche me empapó la ropa, pero no pudo tocar la determinación que había estado creciendo en mi corazón durante años. Al día siguiente, cuando el sol salió y se secaron mis ropas, comenzó una nueva vida basada en el autorrespeto y la dignidad. Una vida que a mis 74 años es más satisfactoria y tranquila de lo que había sido en décadas. Cuéntame, ¿reconoces elementos de mi historia en tu propia vida familiar? ¿Has tenido que elegir entre mantener la paz familiar y mantener tu dignidad? Me gustaría saber desde qué ciudad me escuchas y si tú también has aprendido que a veces defenderse requiere decisiones que parecen drásticas, pero que son necesarias para recuperar el respeto propio. La lección más importante que he aprendido de esta experiencia es que el tiempo no cura automáticamente las heridas familiares. Durante 20 años esperé que las cosas mejoraran por sí solas, que el amor familiar eventualmente triunfara sobre los problemas de convivencia, que la paciencia y la tolerancia fueran suficientes para mantener unida a la familia. Pero aprendí que algunas situaciones requieren acción directa, requieren que las personas se defiendan activamente, requieren que se establezcan consecuencias claras para el maltrato. También he aprendido que la generosidad sin límites no construye relaciones saludables. Durante décadas confundí el dar constantemente con amar verdaderamente. Confundí el tolerar maltrato con ser una buena persona. Confundí el sacrificar mi dignidad con ser un buen padre y abuelo. Pero las relaciones verdaderamente amorosas requieren reciprocidad, requieren respeto mutuo, requieren que todas las partes valoren la dignidad de los demás. Ahora entiendo que establecer límites no es egoísmo, sino autorrespeto. Que decir no a peticiones irrazonables no es crueldad, sino sabiduría. Que defender mis derechos no es destruir la familia, sino proteger lo que queda de relaciones que pueden ser salvadas. Mi experiencia también me ha enseñado sobre la importancia de tener documentación legal clara en todas las transacciones familiares importantes. Durante años, asumí que mi contribución económica a la compra de la casa sería recordada y respetada por amor familiar. Pero aprendí que cuando hay dinero involucrado, incluso las familias más amorosas pueden desarrollar amnesia selectiva sobre compromisos y contribuciones. Si pudiera dar un consejo a otros adultos mayores que están considerando hacer contribuciones económicas significativas a sus familias, sería: documenten todo legalmente. No importa cuánto confíen en sus hijos o nietos, las circunstancias cambian, las personas cambian, y las dinámicas familiares pueden evolucionar de maneras impredecibles. En mi caso, la documentación legal que había establecido años antes resultó ser mi salvación. Sin esos documentos, habría terminado sin hogar, sin recursos y sin manera de defenderme contra el maltrato familiar. Los papeles que Ricardo no se molestó en leer cuidadosamente se convirtieron en la herramienta que me permitió recuperar mi dignidad. También quiero hablar sobre la importancia de mantener redes sociales independientes de la familia. Durante los años que viví con Ricardo y Daniela, gradualmente me aislé de amigos y familiares externos. Parte de ese aislamiento fue natural por las circunstancias de la convivencia, pero parte fue resultado de la presión sutil de una familia que prefería que yo dependiera exclusivamente de ellos para compañía y apoyo emocional. Cuando finalmente salí de esa situación, me di cuenta de que había perdido contacto con personas importantes en mi vida. Había dejado de cultivar amistades
que podrían haber sido fuentes de apoyo durante los momentos más difíciles. Había permitido que mi mundo social se redujera a una familia que no me valoraba apropiadamente. Estas nuevas relaciones me han recordado cómo me sentía antes de los años de humillación familiar. Me han devuelto la confianza en mi capacidad de ser interesante, divertido y valioso como compañía. Me han demostrado que el problema no era mi personalidad o mi edad, sino la dinámica tóxica en la que había estado atrapado. La experiencia también me ha hecho reflexionar sobre los patrones generacionales de maltrato y respeto. Elena y yo habíamos criado a Ricardo con valores de respeto hacia los mayores, de gratitud por los sacrificios de los padres, de responsabilidad hacia la familia. Pero en algún punto de su vida adulta, Ricardo había adoptado actitudes y comportamientos que contradecían esos valores. Esta reflexión no es para culparme a mí mismo por el maltrato que recibí. Nadie merece ser tratado irrespetuosamente, sin importar cuáles hayan sido sus errores parentales anteriores. Pero sí es importante entender cómo se desarrollan estos patrones para poder prevenir que se repitan en futuras generaciones. Si Ricardo y yo llegáramos a reconciliarnos en el futuro, una de mis condiciones sería que él reflexionara profundamente sobre cómo llegamos a esta situación. No solo sobre los eventos inmediatos que llevaron a mi expulsión de la casa, sino sobre los años de patrones de comportamiento que hicieron posible que llegáramos a ese punto. También he pensado mucho sobre mis nietos durante estos meses de separación. Clara y Matías crecieron viendo cómo sus padres me trataban, absorbiendo esas actitudes como normales, aprendiendo que está bien tratar a los abuelos como cargas convenientes en lugar de como personas que merecen respeto. Las cartas que me han enviado sugieren que ahora, a los 17 y 15 años respectivamente, están empezando a entender que algo estaba mal en la dinámica familiar. Pero me pregunto qué lecciones aprendieron durante todos esos años de observar el maltrato hacia su abuelo y cómo esas lecciones podrían afectar sus futuras relaciones con personas mayores. Si decido permitir que mis nietos regresen a mi vida, será con la condición de que entiendan explícitamente por qué terminé tomando acciones legales contra sus padres. Quiero que comprendan que el respeto hacia los mayores no es opcional, que la gratitud hacia quienes han sacrificado por la familia debe ser genuina y consistente, que las personas mayores no pierden sus derechos a la dignidad simplemente porque envejecen. También quiero que entiendan que las acciones tienen consecuencias, que maltratar a las personas que te aman puede resultar en la pérdida de esas relaciones, que no se puede dar por sentado que la familia estará siempre disponible sin importar cómo sea tratada. Estas son lecciones que ojalá hubieran aprendido de manera menos dolorosa a través del ejemplo positivo, en lugar de a través del conflicto y la separación. Pero a veces las lecciones más importantes de la vida llegan envueltas en experiencias difíciles, y espero que esta experiencia les enseñe a valorar y respetar a las personas mayores en sus propias vidas futuras. El proceso de escribir y reflexionar sobre mi historia también me ha ayudado a procesar emociones que había estado reprimiendo durante años. Durante mucho tiempo, había minimizado mi propio sufrimiento, había justificado el maltrato que recibía, había encontrado excusas para comportamientos que eran claramente inaceptables. Ahora entiendo que reconocer el maltrato no es ser dramático, es ser honesto. Describir el dolor no es buscar lástima, es validar mi propia experiencia. Establecer que lo que viví estuvo mal no es atacar a mi familia, es defender mi derecho a ser tratado con dignidad. Esta validación de mi propia experiencia ha sido fundamental para mi proceso de recuperación emocional. Durante años había dudado de mis propias percepciones. Había cuestionado si realmente estaba siendo maltratado o si solo era demasiado sensible. Había internalizado muchos de los mensajes que recibía sobre ser una carga, sobre ser difícil de complacer, sobre ser demasiado exigente en mis expectativas de respeto. Ahora puedo ver claramente que mis expectativas eran completamente razonables. Quería ser tratado con cortesía básica en mi propia casa. Quería que mis opiniones fueran escuchadas cuando se tomaban decisiones importantes.
Quería que mi contribución financiera fuera reconocida y respetada. Quería que mis necesidades básicas de comodidad fueran consideradas. Estas no eran expectativas exageradas, eran expectativas mínimas de dignidad humana. El hecho de que estas expectativas básicas fueran presentadas como irrazonables o difíciles es evidencia de cuán normalizado se había vuelto el maltrato en mi vida diaria. Había aceptado un estándar de trato que ninguna persona debería tener que aceptar, especialmente de su propia familia. Esta comprensión me ha dado la fuerza para mantener mis límites actuales. Cuando Ricardo llama con promesas de cambio, cuando mis nietos escriben cartas emotivas, cuando la soledad ocasional me tienta a considerar compromisos, recuerdo exactamente cómo me sentía durante esos años de humillación diaria. Recuerdo la tensión constante, el miedo de molestar a alguien, la pérdida gradual de mi autoestima. No estoy dispuesto a volver a esa situación por ninguna promesa de cambio temporal. Si mi familia quiere ser parte de mi vida nuevamente, va a tener que demostrar cambios genuinos y duraderos, no solo cuando están en crisis o cuando necesitan algo de mí. La experiencia también me ha enseñado sobre la importancia de confiar en mis instintos. Durante años tuve la sensación de que algo no estaba bien en mi situación familiar, pero descarté esos sentimientos como paranoia o sensibilidad excesiva. Pero mis instintos estaban correctos. La incomodidad que sentía, la sensación de caminar en puntillas en mi propia casa, la percepción de que era visto como una carga, todas estas percepciones estaban basadas en realidades que prefería no ver claramente en ese momento. También he aprendido que está bien estar solo si la alternativa es estar acompañado pero maltratado. Durante años había tenido miedo de la soledad. Había tolerado situaciones inaceptables por miedo a no tener a nadie. Pero he descubierto que la soledad elegida es muy diferente de la soledad impuesta, y que es posible estar solo sin sentirse solitario cuando uno tiene autorrespeto y amistades saludables. La casa que ahora habito está llena de paz en lugar de tensión. Los espacios que durante años estuvieron cargados de incomodidad y humillación ahora son lugares de tranquilidad y reflexión. He reclamado cada habitación, cada rincón, cada espacio como verdaderamente mío, y esa sensación de propiedad emocional es tan valiosa como la propiedad legal. En las tardes, cuando me siento en el porche que construí con mis propias manos hace más de 40 años, veo el jardín que Elena plantó y que yo he mantenido durante todos estos años. Las flores que ella amaba siguen floreciendo. Los árboles que plantamos juntos han crecido hasta proporcionar sombra fresca. Esta libertad simple de ser yo mismo en mi propio hogar es un regalo que había olvidado que existía. Durante años había modificado mis comportamientos, mis horarios, mis preferencias para evitar conflictos con Ricardo y Daniela. Estas libertades parecen pequeñas, pero en conjunto han transformado completamente mi calidad de vida diaria. La acumulación de años de pequeñas restricciones, pequeñas humillaciones, pequeñas negaciones de mi autonomía, había creado una prisión emocional que apenas había reconocido hasta que me liberé de ella. Mi historia es tanto una advertencia como una esperanza. Es una advertencia para familias sobre cómo el maltrato puede desarrollarse gradualmente, sobre cómo la falta de respeto puede normalizarse. Pero también es una historia de esperanza para personas mayores que pueden estar viviendo situaciones similares. Una demostración de que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para reclamar la dignidad. También espero que mi historia sirva como un recordatorio de que las personas mayores no son automáticamente frágiles, dependientes o incapaces de tomar decisiones importantes sobre sus propias vidas. A los 74 años, he demostrado que puedo vivir independientemente, que puedo manejar asuntos legales complejos, que puedo establecer y mantener límites saludables. Mi historia termina no con amargura, sino con gratitud. Gratitud por haber encontrado finalmente la fuerza para defenderme. Gratitud por haber recuperado mi dignidad mientras aún tenía tiempo para disfrutarla. Gratitud por las nuevas amistades que han enriquecido mi vida. Gratitud por la tranquilidad que he encontrado en mi propia compañía. Pero más que todo,
Gratitud por haber aprendido que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es crueldad, que defender la propia dignidad no es destruir la familia, sino proteger lo que la familia debería representar. Respeto mutuo, apoyo genuino y valoración de cada miembro como una persona completa y valiosa. Esta es mi historia completa, desde la lluvia que me empapó en esa noche de humillación hasta el sol que ahora calienta mi rostro en mi propio jardín cada mañana. Es la historia de una pérdida que se convirtió en liberación, de una crisis que se convirtió en oportunidad, de un final que se convirtió en un nuevo comienzo. Espero que mi experiencia te inspire a valorar tu propia dignidad, a defender tus propios derechos, a nunca aceptar ser tratado como menos de lo que eres. Porque todos merecemos respeto, todos merecemos ser valorados, y todos tenemos el derecho y la capacidad de defender esos méritos sin importar nuestra edad o nuestras circunstancias familiares.